El Señor dijo a Moisés: Toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el ternero para el sacrificio por el perdón de pecados, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Congrega luego a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor, y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto, y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral, y sobre éste puso el Urim y el Tumim. Por último, le colocó el turbante en la cabeza, y en la parte delantera puso la placa de oro, la tiara sagrada, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés tomó el aceite de la unción, y ungió el santuario junto con todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo, y consagrarlo junto con el recipiente de bronce, su base, y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza un poco del aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran. Entonces los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja, y les sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio por el perdón, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló, tomó un poco de sangre con el dedo, y la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar, y así lo consagró y lo purificó. Luego Moisés tomó toda la grasa que cubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego, fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó traer el carnero del holocausto, para que Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo sacrificó, y roció la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos, y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas. Luego quemó todo el carnero sobre el altar. Se trataba de un holocausto, de una ofrenda puesta al fuego, de aroma grato delante del Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló, y tomando un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo gordo del pie derecho. Además, hizo que los hijos de Aarón se acercaran, y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo gordo del pie derecho. Luego roció la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa, la parte gorda de la cola, la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa, y el muslo derecho. Luego, del canastillo del pan sin levadura que estaba ante el Señor, tomó un pan, una hojuela, y una torta de pan hecha con aceite, lo colocó todo sobre la grasa, y el muslo derecho. Todo esto lo meció, y lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos. Entonces Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después Moisés tomó todo eso de sus manos, y en presencia del Señor lo quemó en el altar, sobre el holocausto, como ofrenda de ordenación de aroma grato. Esa era una ofrenda puesta al fuego en honor del Señor. Luego, de la parte que le pertenecía de la ofrenda de ordenación, Moisés tomó el pecho del carnero, y lo meció ante el Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar, y roció a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras. Luego dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Cocinen la carne a la entrada de la tienda de reunión,
y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije, Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión, hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se pidiera perdón por el pecado de ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así, que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha ordenado, para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Al octavo día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los jefes de Israel. A Aarón le dijo, toma un ternero para el sacrificio de perdón de pecados y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntaselos al Señor. Diles después a los israelitas, traigan un macho cabrío para el sacrificio por el perdón, un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de 1 año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión, y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Entonces Moisés dijo, esto es lo que el Señor les manda hacer, para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Después Moisés dijo a Aarón, acércate al altar, y ofrece tu sacrificio por el perdón y tu holocausto. Pide así perdón por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo, y pide perdón por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar, y degolló el becerro como sacrificio para el perdón por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre. Él mojó el dedo en la sangre, y la untó en los cuernos del altar. Luego derramó sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre, y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasando los trozos del animal y la cabeza, y él lo quemó todo en el altar. Lavó los intestinos y las patas, y luego quemó todo esto en el altar, junto con el holocausto. Entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, es decir, el macho cabrío del sacrificio por el perdón. Lo tomó y lo degolló, ofreciéndolo como sacrificio para obtener el perdón, como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó tal como fue ordenado. También presentó la ofrenda de cereal. Luego tomó un puñado y lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Sus hijos le llevaron la sangre, y él la derramó alrededor del altar. Pero tomó la grasa del toro y del carnero, la cola, el sebo que recubre los intestinos, los riñones y el lóbulo del hígado, y puso todo sobre el pecho de las víctimas para quemarlo en el altar. Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de las víctimas. Fue una ofrenda mecida, tal como Moisés se lo había mandado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio por el perdón, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo, y cayó rostro en tierra. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso, y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad,
y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Vengan acá, y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron, y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: No anden ustedes con el pelo despeinado, tampoco se rasguen los vestidos. Así no morirán ustedes ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas llorarán por el incendio que produjo el Señor, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés dijo. El Señor dijo a Aarón: Ni tú ni tus hijos deben beber vino ni bebidas fermentadas cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón, y también a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón: Tomen la ofrenda de cereal que ha quedado de la ofrenda puesta al fuego ante el Señor, y cómanla sin levadura, junto al altar, porque es sumamente sagrada. Cómanla en un lugar santo, porque así se me ha mandado. Es un estatuto para ti y para tus hijos, con respecto a la ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Tú y tus hijos e hijas podrán comer también, en un lugar puro, el pecho que es ofrenda mecida, y el muslo dado como contribución. Ambos son parte de los sacrificios de comunión de los israelitas, y a ti y a tus hijos se les han dado como estatuto. Tanto el muslo como el pecho serán presentados junto con la ofrenda de la grasa puesta al fuego, para ofrecérselos al Señor como ofrenda mecida. Será un estatuto perpetuo para ti y para tus hijos, tal como lo ha mandado el Señor. Moisés pidió con insistencia el macho cabrío del sacrificio por el perdón de pecados, pero éste ya había sido quemado en el fuego. Irritado con Eleazar e Itamar, los hijos sobrevivientes de Aarón, les preguntó: ¿Por qué no comieron el sacrificio por el perdón dentro del santuario? Es un sacrificio sumamente sagrado. Se les dio para quitar la culpa de la comunidad y obtener el perdón de los pecados de ellos ante el Señor. Si no se introdujo en el lugar santo la sangre del macho cabrío, ustedes debieron haberse comido el animal en el área del santuario, tal como se lo mandé. Entonces Aarón respondió a Moisés: Hoy mis hijos ofrecieron ante el Señor su sacrificio por el perdón y su holocausto, y es cuando tenía que sucederme semejante desgracia. Si hoy hubiera yo comido del sacrificio por el perdón, ¿le habría parecido correcto al Señor? Al oír esto, Moisés quedó satisfecho con la respuesta.